a la doctora Carol. Quiero agradecerle primeramente por la presencia, porque ella se puso a disposición para poder hacernos una presentación que es referente al tema del suicidio. Todos sabemos que estamos todavía en septiembre, y en septiembre amarillo, que es netamente para la prevención del suicidio. Espero que todos tengan la mejor predisposición para escuchar, para que podamos después hacer nuestra parte y ayudar también, para que podamos llegar a más personas y hacer realmente una prevención y salvar vidas, que es lo que la mayoría de los que están acá es para eso que están, para salvar vidas. Primeramente voy a presentarle a María Fernanda Fernández, que va a hacernos una pequeña introducción, y a continuación va a pasar la doctora Carol para hacer su presentación. Bom dia, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Isso é muito importante para a gente da Liga. Eu faço parte da Liga junto com os meus colegas que estão ali no fundo. E eu estou muito feliz que todo mundo está aqui. Muito obrigada, doutora Carol, por aceitar o convite. E eu queria só contar para vocês por que Setembro Amarelo, né? Da onde que veio setembro e amarelo. É que em 1994, um jovem de 17 anos chamado Mike M., ele sofria de depressão e deixou uma carta para os seus pais se despedindo, e entrou no seu Mustang amarelo e tirou a própria vida. E com isso seus pais ficaram arrasados, e no velório dele eles distribuíram cartõezinhos com uma fita amarela dizendo que qualquer pessoa que estivesse passando por essa situação poderia ligar para eles. E foram tantas pessoas entrando em contato que foi assim que surgiu uma organização chamada Laço Amarelo, lá nos Estados Unidos. E criou força nos Estados Unidos e no mundo, e por isso estamos aqui hoje para prevenir que isso aconteça com mais pessoas. E agora a doutora Carol vai dar a sua aula. Muito obrigada pela presença. Gracias a todos por estar acá. Vamos a tratar de hablar de manera muy precisa sobre el suicidio y aprender algunas cosas que de pronto sea repaso o sean nuevas para ustedes. La charla se llama El amor es más fuerte que la muerte. ¿Por qué? Porque realmente ustedes van a ver que el suicidio tiene un montón de factores de riesgo que son difíciles de atender, que solo se atienden cuando uno tiene muchísimo interés, y la forma de interés más intensa es el amor. Entonces por eso se llama así la charla. Creo que esto no funciona. Les voy a ir hablando de qué es el suicidio. Todo atrás. Bueno, el suicidio es un acto que se hace deliberado con conciencia de que el final es fatal. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el motor que me lleva a querer matarme? Muchas personas piensan que es que las personas no quieren seguir viviendo, y eso es una mentira. Las personas sí quieren seguir viviendo, lo que no quieren es sufrir. Y aquí hablamos del dolor más intenso que puede tener una persona. Es sufrir, sufrimiento interno, es dolor psíquico, dolor afectivo. ¿Por qué? Porque se produce por miles de cosas. Pueden ser problemas emocionales, pueden ser
enfermedades físicas. Y de eso es lo que yo quiero que ustedes engloben. ¿Qué personas son las que van a sufrir? Dentro de las personas que van a sufrir tenemos un grupo que tiene un factor de riesgo elevadísimo para tener suicidio y que yo quiero que ustedes conozcan. El primer grupo es el grupo de los trastornos mentales. El 90% de las personas que se suicidan tienen trastornos mentales, ya sea depresión, ya sea esquizofrenia, trastornos psicóticos, tiene trastornos de personalidad, tiene problemas también para aceptar esos trastornos. Y eso es algo muy intenso, chicos, porque actualmente tener una enfermedad mental es como un delito, está muy estigmatizado. Las personas ven mal a aquellas que tienen enfermedades mentales. Por eso quiero que ustedes se concienticen de que la prevención tiene que ver con conocer y con actuar. ¿Será que es importante el suicidio? Entonces, 800,000 a 1,000,000 de personas se suicidan al año. Eso es un montón de personas, chicos. En Paraguay es la segunda causa de muerte violenta después de los accidentes de tránsito, pero le está dando una batalla en los últimos años. Estos son datos del 2020. Le está dando una batalla últimamente el suicidio porque se está acercando a los mismos accidentes de tránsito. ¿Alguno de ustedes ha visto un accidente de tránsito aquí en Paraguay? Muchos, ¿cierto? Recuerden que se está igualando a los suicidios, mucho. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que cada día alrededor del mundo 3,000 personas se suicidan. Es como para tener una estimativa mundial. Y se hizo una tasa a través de los años y se vio que en los últimos 45 años ha aumentado el suicidio en un 60%. Eso es un montón, chicos. Eso quiere decir que hay un problema, ya sea patológico, ya sea social. Hay un problema que no estamos atendiendo. Entonces, también por eso se crean estas campañas de prevención del suicidio. Cuando hablamos de suicidio y hablamos de síntomas, signos y personas que están en riesgo, quiero que se lleven la desesperanza. Una persona que piensa que las cosas no van a cambiar, que tienen ese sentimiento de que es imposible cambiar el futuro o cambiar el momento, esas personas tienen riesgo de suicidio. Uno puede estar pasando por un momento muy doloroso, pero si cree que es solucionable es mucho más fácil, ¿sí? Ahora, ¿qué otro tipo de personas pueden pensar en el suicidio? Las personas con depresión mayor son las que más carga suicida tienen junto con la esquizofrenia. Y los hombres, ser hombre es un factor de riesgo. ¿Por qué? Los hombres se suicidan 4 veces más que las mujeres. Los hombres se callan más las patologías mentales, ya sea por vergüenza o sea por su crianza. Las chicas que tengan hermanos se dan cuenta. En la infancia muy seguramente el padre le decía: no llores que tú eres un hombre, o no hagas eso que eres un hombre, ya deja de molestar, eres un hombrecito, compórtate como un hombre. Entonces eso hace que el chico se guarde todo, lo reprima, le sea difícil expresar cuando se siente mal o cuando está sufriendo por algo. ¿Por qué? Porque lo transmite o lo cree como un síntoma de debilidad, ¿sí? Al contrario de las mujeres. ¿Qué hacen las mujeres? Lloran en cualquier lado y después todo sigue bien, ¿sí? Con esa descarga emocional sirve mucho y sería una herramienta buena para los hombres. Otras personas son los consumidores de drogas. Los consumidores de drogas son impulsivos y como tienen destrucciones psíquicas de su estructura mental
entonces sus emociones son muy intensas. Cuando sienten alegría, están en el cielo, y cuando sienten tristeza, en el subterráneo. Entonces, acompañado a la impulsividad, pues es muy fácil que tomen decisiones en contra de sí mismos. Otras personas son las personas que se separan o se divorcian. Si ustedes tienen un amigo que se acaba de separar o se acaba de divorciar, eso es una persona en riesgo. ¿Por qué, chicos? En la mente no existe el amor para 3 meses, 4 meses, 1 año. En la mente el amor es eterno. Nadie que tiene un hijo y lo ama piensa que el niño se va a morir. Y lo mismo es en las relaciones sentimentales. Las personas no piensan que la otra se va a ir o se va a cansar, ¿sí? Aquí no hablamos de justificativos, sino del acto de la separación. Deja un hueco muy grande. No crean que porque el divorcio y la separación es frecuente, es normal y no pasa nada. Al contrario, son factores de riesgo, ¿sí? Ahora, también tenemos el bullying y el acoso escolar. Esto es de prevención a sus hermanitos, sus sobrinos, sus hijos y a ustedes mismos. Seguramente ustedes asisten a clases en un salón y tienen grupitos, y habrá uno que se hace el chistoso y le dice alguna cosa hiriente a otro. Eso está mal. ¿Por qué? Porque hiere. Uno no sabe el contexto familiar de la otra persona, no sabe el contexto emocional interno que tenga la otra persona. Pero más quiero que lo relacionen con la infancia. Los niños son muy susceptibles al bullying y al acoso. Entonces, si ustedes tienen hijos, sobrinos y están sufriendo, esos chicos, de acoso, de bullying, ¿ustedes qué van a hacer? Todo lo posible para que eso no suceda. Si tienen que ir a hablar al colegio 50,000 veces para que se solucione, lo van a hacer. No le van a decir al niño que se defienda. Los niños no tienen la capacidad ni emocional ni psíquica de atravesar por eso. Y si lo hacen, van a quedar con secuelas. ¿Quién tiene que defender al niño? El padre. Así es. Si no, uno nacería con el cerebro maduro y perfecto, pero no es así. Abuso sexual infantil. Como primera causa, como factor de riesgo principal del suicidio, quiero que se lo guarden. Abuso sexual infantil. El 60% de las personas que han intentado matarse han sido abusadas sexualmente. El 95% de las personas que se mutilan, se autocortan, autolaceran, han tenido abuso sexual infantil. Entonces son un grupo de riesgo, hay que tenerlo en cuenta. Tenemos ahí el grupo LGBTI. ¿Por qué es importante este grupo? Este grupo tiene altas tasas de depresión, de ansiedad, de intento suicida y de suicidio. Si ustedes tienen un amigo que pertenece a ese grupo, es un amigo al que tienen que cuidar, el que tienen que estar más pendiente. Y les voy a hablar un ratito de la transexualidad. Los que más saben de transexualidad son los canadienses, porque ellos ya tienen 3 generaciones de transexuales. ¿Qué han visto? Que hay 2 tipos de transexuales: los que deciden de adultos y los que deciden de chicos. Los que deciden cambiar su cuerpo antes de los 20 años, con cirugías, hormonas, del 87 al 97% se intenta matar. Es contundente lo que estoy diciendo, ¿cierto? Entonces son un grupo de riesgo, hay que tenerlo en cuenta. Los pacientes que son psicóticos, que tienen trastornos psicóticos,
también. ¿Por qué? Porque ellos suelen tener alucinaciones de comando, se llaman. Entonces son aquellas alucinaciones en la cual se le manda al paciente a hacer algo, como que dale, mátate, tírate, clávate el cuchillo. Y ese mandato que da la alucinación se hace con una intensidad emocional. El paciente se siente obligado a obedecer la alucinación. También todas las personas que dicen en algún momento que se quieren matar, muchas personas piensan que es por llamar la atención. Yo quiero que lo transformen en su mente y más bien piensen en que es una solicitud de ayuda. Ninguna persona sana habla de la muerte para llamar la atención. La muerte es algo terrible, chicos. Si alguna persona que ha tenido un familiar que se suicidó, es algo terrible. Nunca lo van a olvidar. Y de paso les cuento que el suicidio está muy ligado a la genética. Hay alrededor de 20 genes relacionados con la estructura cerebral suicida y con la pérdida del control de los impulsos para llevar a cabo la muerte. También tenemos los intentos previos como factor de riesgo. Si una vez un amigo de ustedes les dice, no, cuando yo estaba en la adolescencia, sí, intenté matarme, me tomé un montón de pastillas, no me pasó nada, pero sí lo intenté. Esa es una persona de riesgo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar del suicidio? Crisis económicas severas. Ustedes se acuerdan, en Estados Unidos, en la crisis la gente se tiraba de los rascacielos. ¿Por qué? Porque es difícil volver a plantearse la vida cuando uno lo pierde todo. No es imposible, pero es difícil. Pérdida de empleo o jubilación. Siempre las personas dicen, bueno, me jubilo, me dedico a viajar. Y eso es una mentira, chicos. Los humanos queremos ser productivos. Lo que tenemos que escoger es un buen trabajo que nos guste. Y así trabajar toda la vida, no con la misma intensidad por ahí que cuando éramos jóvenes. Pero tenemos que ser productivos, si no nos deprimimos y vamos a pensar en la muerte, por supuesto. También tenemos familias disfuncionales. Las familias que no son un apoyo, sino son una piedrita en el zapato, pues son como ese empuje para uno llevar a cabo sus malos pensamientos. Entonces, si uno tiene una familia disfuncional, ¿qué puede hacer? Adopte una familia que sea más acorde a su personalidad, a sus gustos. Por eso uno tiene amigos, chicos. Los amigos son la familia que uno escoge. A gusto, uno dice, este me gusta, este no me gusta, con este me llevo bien, este lo incluyo en el grupo. Es así. Entonces, es una buena opción. También tenemos las enfermedades crónicas y muy dolorosas, como la esclerosis lateral amiotrófica. Todo lo que me paralice o lo que me dé mucho dolor me va a afectar la estructura cerebral y voy a pensar en la muerte. Si yo me siento mal, chicos, físicamente, me afecta emocional. ¿Por qué? Porque no estoy libre, no soy la misma persona. Ahí hay unas edades, chicos, menos de 20, más de 45. Las personas menos de 20, que creo que ninguno de ustedes está en esa edad, son muy impulsivas. Ustedes se pueden acordar cuando estaban en el colegio y el noviecito que era el amor de su vida los dejó. Y seguramente hicieron alguna cosa de la cual se arrepienten, no lo sé. Pero lo que les quiero dejar ver es que tal vez ustedes son una persona totalmente diferente ahora. Pero cuando se está en la adolescencia y hasta los 20 años, nos gana el impulso, nos gana la energía, no la razón. Entonces por eso a los adolescentes hay que cuidarlos. Después ahí aparece, después de los 45, otra franja de riesgo. ¿Qué pasa después de los 45?
chicos, que después de los 45 uno ya ha vivido la mitad de su vida y llega a ser un momento trascendental. ¿Por qué? Porque tengo que mirar para atrás y me tiene que gustar lo que veo. Me tengo que sentir realizado, tengo que estar contento con lo que he logrado. Si yo llego a los 45 y miro para atrás y todo es pesar, arrepentimiento, tengo 7 divorcios, 10 hijos que me odian, mi trabajo no es el mejor, por ahí tengo una enfermedad, por ahí soy adicto al alcohol, el dibujo se pinta un poquito en negro, ¿no? Entonces, los 45 son importantes. Y ahí les puse la soledad porque es de los sentimientos que permanecen en las personas que tienen pensamientos de muerte. Soledad, se sienten solos. Entonces, ahora, ¿el suicidio se puede ver? ¿Será que hay una cara que uno vea del suicidio y diga, esta persona se va a matar? Sí, hay caras que se ven, pero son muy poquitas. La mayoría de las personas no se les nota que se van a matar. Ustedes se pueden fijar, este chico de 12 años, unos días antes. Roberto, de 54 años, la noche anterior. Parecía que tenía cara de suicidio. Se veía como contento. ¿Parece una persona deprimida ese chico? Bueno, en realidad lo más importante en el suicidio es lo que sentimos, no lo que expresamos. Podemos expresar, la expresión externa es algo que nosotros decidimos. Que hoy voy a mostrarle a todo el mundo que estoy recontento, pues me pinto una sonrisa y todo el mundo va a pensar que estoy contento. ¿Sí? Hay otras cosas que son un poco más difíciles de disimular. Pero yo con esto les quiero decir que no porque una persona esté feliz, hable con todos, quiere decir que jamás va a pensar en la muerte. Mentira. Tenemos que siempre preguntar. Unas horas antes. Bueno, chicos, entonces, dentro de los factores protectores, yo les quiero hablar sobre la psicoterapia y la farmacoterapia, que son los factores protectores más importantes. Sería una mentira decirles que se pueden prevenir todos los suicidios. No, no es verdad. Pero al menos el 90% se pueden prevenir. Entonces, que las personas vayan a terapia psicológica, que vayan al psiquiatra, les va a hacer muy bien. Tener una familia continente, una familia que acompañe, es un factor protector. Si ustedes son la familia que alguien eligió, sean una buena familia. También tenemos ahí la presencia de niños. Cuando hay niños en la casa, es difícil que alguien esté deprimido. Obviamente, si una persona tiene una patología mental, va a estar deprimida. Pero tal vez la decisión de quitarse la vida la va a pensar un poco más. ¿Por qué? Porque los niños transmiten muchísima energía, siempre están felices, se ríen de todo, nada es un problema para ellos, ellos son eternos. ¿Sí? Entonces, la presencia de niños sirve. También la presencia de las embarazadas. Y de hecho, estar embarazado es un factor protector. ¿Por qué? Ninguna embarazada piensa en la muerte. De hecho, tiene su capacidad de ver el futuro muy bien. ¿En qué sentido? La embarazada pinta el cuarto del niño, le compra la cunita, tiene 16 opciones de nombre para el niño, si es niño o niña. La embarazada no cree que va a morir, ni ella ni su hijo. Por eso, la muerte de un bebé no nacido es algo terrible y es un factor de riesgo para el suicidio. Estar embarazado es un factor protector, perder un hijo es un factor de riesgo. ¿Listo? Tener buena salud física.
fantástico, si yo me siento fuerte, capaz, enérgico, voy a poder hacerle frente tal vez si tengo un problema mental. Espiritualidad. Tener una inclinación espiritual nos va a servir. Esto no quiere decir, chicos, que el psiquiatra o el psicólogo les pueda recomendar una religión. Eso no está bien. Y si en algún momento ustedes dan con un profesional que hace eso, huyan, porque es que él no es experto en religión. Las personas que se dedican a la psiquiatría y a la psicología se dedican a la salud mental. Es un factor protector, pero yo no tengo el derecho a recomendar absolutamente nada. Es una decisión personal. ¿Listo? Miren que hay unos hermosos girasoles, porque quiero hablarles de Vincent Van Gogh. Resulta que este muchachito, que nació en 1853, a los 9 años, según sus cartas, todo lo que sabemos de Van Gogh es por sus cartas a su hermano Theo. Y a los 9 años fue la primera vez que él sintió tristeza. En sus cartas dice que se sintió abandonado. ¿Por qué? Porque sus papás lo llevaron a un internado. En esa época ir a un internado era una cosa fantástica, era solo de gente muy adinerada. Pero resulta que Vincent no quería, él quería seguir en su casa. Fue la primera vez que sintió ganas de morir. Luego, a los 18 años, vuelve a ser trasladado a otro lugar, a otro internado, y Vincent empezó a estudiar lo que era un vendedor de pinturas. Él era en realidad un vendedor de pinturas, pero le gustaba el arte y tenía una inclinación artística desde chico. Y múltiples veces, estando lejos de su casa, mantuvo el contacto con su hermano, en el cual le decía todos sus sentimientos, y entre los cuales se deja ver los problemas emocionales severos que tenía Vincent. Él cumplía con muchos factores de riesgo, chicos. Él era hombre, era adicto al alcohol, tenía crisis psicóticas porque tenía un trastorno bipolar. Entonces él cumplía con muchísimos criterios de riesgo. Y particularmente Vincent Van Gogh hacía muchos dibujos con un amarillo muy estridente, muy brillante. Ese amarillo brillante para la psicología es un misterio. ¿Por qué? Porque el amarillo despierta vida, energía, vitalidad. Y las cartas que él escribe son impresionantemente tristes. Entonces, sorprende también que dibuje girasoles, porque los girasoles son unas plantas que necesitan muchísimo sol. ¿Y qué pasa con los girasoles cuando nos ponemos a ver en detalle la pintura? Cuando los girasoles no tienen sol, ¿qué les puede pasar en la vida, chicos? Que ya la vida no les parezca muy agradable, que ya no les parezca muy feliz vivir, porque ese sol se ha ido y están como en un día muy nublado. Entonces, en algunas de sus pinturas, Vincent Van Gogh nos enseña algo que ahora la psicología lo conoce como la terapia del girasol o la técnica del girasol. ¿Y en qué consiste? Los girasoles, cuando no tienen sol, se miran entre ellos para reflejar la mayor luz que puedan, y sobre todo se miran con el girasol que está débil. ¿Qué quiero transmitirles con esto? Cuando ustedes sientan que es demasiado dura la vida, que está demasiado nublada, se van a acordar de los girasoles de Vincent Van Gogh. Los girasoles se miran
para transmitirse energía entre ellos. Busquen un amigo, busquen una persona que les sume, hablen con esa persona, sean una persona buena, que es un factor protector para la persona que está al lado. ¿Cómo vamos a hacer un buen girasol? Un girasol que haga mucha luz, siendo leales, chicos. ¿Qué significa ser leal? No estar solo para los viernes a la noche, es también para estar a la madrugada cuando alguien está llorando y no quiere saber nada de la vida. Ser empático. Si alguien nos dice, es que no sé qué hacer con mi vida, me quiero morir, tengo muchos problemas, me dejó mi novia, intenten ponerse en el lugar de ellos. No digan, bueno, pero yo lo haría diferente. No, simplemente trate de entender cómo esa persona se siente. Aporte algo positivo. Tenga una comunicación afectiva efectiva. Compartan sentimientos. Eso quiere decir no criticar, no juzgar. Comentarios como yo no sé por qué te sientes así, porque me parece muy simple, muy fácil de solucionar. O no entiendo por qué te sientes triste si es que la tipa no valía la pena o no, el tipo no valía la pena. No. No juzguemos los sentimientos de las personas ni sus actos. Acompañemos. ¿Y cómo vamos a acompañar? Compartiendo sentimientos y tal vez en algún momento siendo muy honestos y decir, sabes que yo creo que tienes que buscar ayuda profesional. Yo creo que te haría muy bien ir a terapia. Quitémonos el estigma de la salud mental. Hay problemas muy chiquititos que se solucionan con terapia muy fácilmente, pero la gente no va por estigma. Entonces quitémonos esa mirada. Ahí dice potenciador. Ser un potenciador, chicos, saquen lo mejor de sus amigos. No saquen a relucir las cosas malas que tienen, sino las cosas buenas. Tú eres muy inteligente, eres muy hábil, tienes una habilidad social increíble. Esas son las cosas que suman, que levantan. Dejen de quejarse, chicos. La queja no sirve para nada y baja la energía de una forma increíble. Hagan un ejercicio mental para controlar sus pensamientos. Los pensamientos son lo más difícil de controlar, pero si ustedes lo llegan a controlar, van a ser unas mentes sanas. Traten por una semana, no quejarse de nada, ni siquiera en la mente. Apenas les llegue una queja, cambiarla. Y van a ver lo difícil que es. Si suelen quejarse, se les va a hacer imposible. Y si no se suelen quejar, pues van a estar un poco más sueltos. Siempre que vean algo negativo de alguien, que no lo soporten, porque obviamente no todo el mundo nos va a caer bien, traten de no ser un destructor. Busquen cosas buenas en las personas. La gente no tiene por qué ser igual a uno. Tiene cosas buenas, resaltémoslas. Potenciadores. Confidencialidad. ¿Esto qué quiere decir, chicos? No seamos chismosos. No hablemos de la vida, de las decisiones, de los sentimientos de los demás. No tenemos derecho de hablar de la vida de la gente. Es su vida, su dignidad, su privacidad. Así que tenemos que ser confidenciales. Y dejé de último ahí el acompañamiento, porque es lo más importante. Cuando uno está mal, uno necesita que lo acompañen. Tal vez en silencio, porque no tiene ganas de hablar de nada, pero necesita que estén con uno. ¿Por qué? Porque lo cuidan de que no haga alguna locura, porque están pendientes de que uno se alimente de manera correcta o de que pida ayuda profesional. Entonces, acompañen y sean
unos lindos girasoles, chicos. Muchas gracias por su atención. Si me quieren preguntar algo, estoy a su disposición. A ustedes siempre les pasa eso, la timidez. Son muy tímidos, chicos. Espero que se vuelvan unos super girasoles reflejando luz a los demás. ¿Nadie me quiere preguntar nada? Que tengan un excelente día, chicos.